Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde me estés escuchando. Hoy día voy a presentar un tema bien interesante que es cómo salimos del estancamiento utilizando la PNL. Y particularmente he titulado esta charla como Moviéndonos desde la conexión. Soy Eduardo Roselot, trainer y coach en PNL, coach evolutivo e ingeniero comercial de profesión. Y me he dedicado durante los últimos 26 años a la formación humana, tanto a nivel individual como en organizaciones. Durante los últimos 3 años fundé el Centro de Investigación y Transformación Humana, Sentinelum, donde hemos incorporado los últimos conocimientos de PNL de tercera y cuarta generación en el ámbito del desarrollo energético. Y algo de eso les voy a compartir hoy día. Entonces, ¿cómo nos movemos desde la conexión para salir del estancamiento utilizando la programación neurolingüística? Primero, ¿por qué el estancamiento? Entendamos estancamiento, aquella situación en donde estamos paralizados, inmóviles, sin movernos. ¿Eh? Algo que sí quisiéramos hacer, que sí sabemos que tenemos que hacer. Bueno, y el estancamiento se da en distintos ámbitos de la vida, en el trabajo, en el deporte, en los proyectos que queremos realizar, en el cuidado de nuestra salud, en nuestras relaciones interpersonales, en nuestro bienestar, en nuestro aspecto financiero también, en nuestro aspecto profesional, es decir, en distintos ámbitos. De repente nos sentimos estancados. ¿Y cuándo se da particularmente este estado, este efecto de estancamiento? Son en los tiempos de incertidumbre, tiempos de confusión, tiempos de tribulación, que son tiempos que estamos viviendo, es lo que hemos vivido como humanidad en los últimos dos años y medio, ¿no es cierto? Y lo que ocurre ahí es que perdemos el norte, perdemos las ganas, perdemos el entusiasmo, perdemos la orientación, no nos queda claro qué es lo que queremos hacer, qué queremos hacer con nuestra vida, qué queremos hacer con nuestros proyectos. Y cuando eso nos ocurre es que estamos perdiendo el contacto con nosotros mismos. Lo que de fondo está ocurriendo es que nos desconectamos. ¿Ah? Y me contacto más con lo que está afuera, me contacto más con lo que las noticias, por ejemplo, y le doy una importancia relativa mayor a la que realmente tienen. Y hay momentos en que sí es oportuno darse permiso para eso, darse permiso para vivir esta desconexión, para vivir este estancamiento. ¿Ah? Entendiendo, comprendiendo y sabiendo que es algo transitorio, que no es algo permanente en nuestra vida, ¿no es cierto? Pero es vivirlo sin culpa, sin rollo. ¿Mm? Bueno, y hay diversas estrategias para poder movernos desde esta situación de estancamiento. Eh, y hay tantas estrategias como personas, cada uno tendrá su forma de hacerlo. Algunas estrategias son más efectivas que otras, sin lugar a dudas. ¿Y cuál estrategia elegir? Bueno, la que para uno sea más cómodo, sea más coherente, le dé más sentido, ¿no es cierto? Bueno, yo voy a presentar una estrategia que utilizo tanto a título personal como en mis sesiones de coaching, en mis acompañamientos en coaching, y que ha sido efectiva. Y tiene 7 pasos. ¿Sí? Es algo sencillo de 7 pasos. Lo primero es entrar en contacto con uno mismo, es volver al centro, volver a casa, como digo. ¿Sí? Y eso significa entrar en estado de centramiento, el estado interno de estar centrado, no estar afuera, sino que estar conectado con uno mismo. Y ahí podemos experimentar, por ejemplo, el estado coach, que eso nos ayuda, el estado coach, el centramiento, la apertura, ¿no es cierto? El estar atento, estar despierto, ¿no es cierto? El estar conectado con nosotros y con el campo, estar conectado, y eso nos permite sostener. Y desde ahí entonces podemos sostener nuestra vida, sostener esta situación de desconexión para volver a ayudarnos a conectarnos.
Y en ese estado interno de estado de coach, estado de conexión, puedo chequear mi nivel de vibración energética. Y esto es algo que hemos estudiado y trabajado en Sentinelum. ¿Y cómo hago eso? ¿Qué significa? Hay emociones que tienen una alta vibración y eso significa que tenemos más energía, tenemos más ganas para hacer lo que queremos. Y hay emociones que son de más baja vibración, que son emociones más densas, más pesadas y por lo tanto nos quitan ganas, nos quita energía, nos quita poder para lograr hacer eso. Entonces, ¿cómo logramos mantener nuestra vibración más alta? Es transitemos por emociones que nos lleven a esa vibración. Y son emociones como la felicidad, la seguridad, la libertad, el amor, la gratitud. Son todas emociones que nos van a dar más energía, nos van a permitir tener un nivel de vibración energético más alto. Porque nos vamos a dar cuenta, si somos conscientes, ¿no es cierto?, de que lo más probable es que vamos a estar transitando, y hoy día el contexto nos lleva a eso, a transitar en emociones de más baja vibración, como la victimización, y somos víctimas de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto?, o el miedo, y somos bombardeados permanentemente para mantenernos en el miedo, el dolor, la codicia, la culpa, ¿ya? Y esas son energías más densas, más pesadas. Entonces es importante estar consciente desde este estado coach, ¿no es cierto? Ok, ¿en qué emoción estoy transitando? Porque si me quiero mover del estado de estancamiento, lo tengo que hacer desde una mayor vibración. ¿Okay? Entonces soy consciente para empezar a transitar desde emociones que me permitan tener mayor vibración. Y lo primero que puedo hacer es empezar a dar gracias. La gratitud, a dar gracias por mi vida, a dar gracias por lo que tengo. No fijarme y poner la atención en lo que no tengo, es volver a conectarme con lo que tengo, con mi casa, con mi hogar, con mi familia, con mis relaciones, con mis amistades, ok, con lo que tenemos. ¿Ah? Y eso nos va a permitir entonces entrar poco a poco en esta mayor vibración. En ese estado de conexión, ¿no es cierto?, con uno mismo, de conexión con uno y con el campo, entramos al segundo paso, que tiene que ver con el propósito. Y desde ahí, ¿ok?, fijamos un propósito, buscamos nuestro propósito, ¿no es cierto? Y eso, ¿cómo lo hacemos? Siempre está la pregunta, ¿cómo lo hacemos, no? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es mi propósito? ¿Cómo encuentro mi propósito? Y hay dos preguntas que son bien relevantes, sencillas, pero bien importantes. Es, en esta situación, ¿qué es lo que más me gustaría hacer? En un proyecto, ¿cuál es el proyecto que más me gustaría realizar? En las relaciones interpersonales, ¿qué tipo de relación es la que más me gustaría hacer? Es la que más me gustaría tener con el otro. Esa es la primera pregunta. Y la segunda pregunta es ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene hacer eso? ¿Qué sentido tiene moverme hacia allá? ¿Okay? Y esto es importante estarlo planteando en positivo, como bien dice la PNL, ¿no es cierto? Planteado en los objetivos y con mayor razón el propósito en positivo, y que sea trascendente, que nos mueva, que nos dé sentido a lo que queremos lograr. Teniendo ya esta conexión y este propósito, nos vamos al paso 3, que es la visualización. Es decir, me imagino un futuro haciendo lo que tengo que hacer. Me imagino un futuro esplendoroso, bonito, alegre, entretenido, que me entusiasme, donde me puedo ver disfrutando y pasándolo bien. Puedo en ese futuro, en esa imagen, en esa visión de futuro que creo, puedo imaginar colores, movimientos, sonidos, sensaciones, música, ¿okay? Lo que sea necesario. Y de todas maneras un futuro con un nivel de bienestar mayor
a mi situación actual, sin lugar a dudas, ¿no es cierto? Y donde creo ese futuro desde un nuevo sistema. Y esto también es un trabajo que está asociado a lo que venimos desarrollando en Sentinelum. Desarrollamos en nosotros mismos un nuevo sistema, que es el sistema mente-corazón. Por lo tanto, proyectamos este futuro, hacemos esta visualización no solamente de manera cognitiva, la hacemos conectado desde nuestra mente, desde nuestro corazón. De ahí proyecto y creo este futuro. Creo este futuro. Incorporando de esa manera nuestra mente somática y nuestra mente cognitiva para crear la mente de campo. Y así llegamos al cuarto paso, que es planificar desde el futuro. ¿Y qué significa esto? ¿Qué significa planificar desde el futuro? Teniendo esta visión de futuro, me paro en ese futuro. Utilizando tercera o cuarta posición perceptual. Me paro, me sitúo en ese futuro, ¿no es cierto? Me lo imagino, pero me imagino situado en ese futuro. Y es como desde ahí, en ese futuro, miro ese futuro, miro alrededor. ¿Cómo voy a estar yo ahí? ¿Cómo me voy a sentir? ¿Qué va a estar ocurriendo a mi alrededor? ¿Qué va a estar ocurriendo en este contexto del futuro? ¿Qué va a estar ocurriendo con mi familia en este futuro? ¿Qué va a estar ocurriendo con mis clientes en este futuro? ¿Qué va a estar ocurriendo en el contexto? Y desde ahí miro el presente. Desde ese futuro miro el presente. Y voy a ver qué voy a necesitar, qué recursos cuento, cuáles son los pasos que tengo que dar. Voy a ver también en términos emocionales qué voy a requerir, en qué emociones y en qué energía me necesito parar, necesito estar para poder llegar a ese futuro. Siempre mirando esto desde el futuro. Y así llegamos a al quinto paso. Y es que miro este presente. Ok, vuelvo al presente, ¿no es cierto? Vuelvo al presente. Con todos estos recursos. Es decir, hago crecer mi estado actual en este presente. Lo que me pasa por dentro crece con estos recursos que he traído desde el futuro. ¿Okay? Y desde ahí miro mi presente. Es lo que se llama en PNL la integración de recursos. Integro los recursos que he visto, ¿no es cierto?, y que he generado en el futuro. Los integro para este presente. Y me doy cuenta qué es lo que pasa a mi alrededor. Tomo conciencia de cómo me siento. Identifico lo que tengo y también identifico lo que me falta en este presente. Es un mayor nivel de conciencia. Es un mayor nivel de conciencia de mi situación actual. Para entrar en el paso 6. Teniendo esto claro, identifico qué es lo que tengo que hacer. ¿Cuáles son los pasos que tengo que dar para llegar a ese futuro? ¿Okay? Entonces, veo cuáles son los recursos que tengo que incorporar. Veo cuáles son las dificultades que puedo tener, las interferencias que se me pueden presentar y qué tengo que hacer para subsanarlas, para que esas interferencias se constituyan en recursos. Eso es lo que veo en el presente, qué es lo que tengo que hacer. Identifico los pasos. A lo largo del tiempo tengo que hacer primero una cosa, después la otra y así sucesivamente. Veo a qué personas tengo que incorporar para poder llegar allá. Con quién cuento. Y me hago el mapa interno de lo que tengo que hacer para poder llegar a ese futuro. Es como que describo, tengo una perspectiva de esa situación para poder movilizarme hacia el futuro. A este nivel podremos entender que ya estoy con una capacidad de recursos interna importante, muy superior a cuando comenzamos el ejercicio, ¿no es cierto? Hemos incorporado una gran cantidad de recursos y eso nos permite entonces entrar al último paso, que es, obvio, actúa. Just do it. Solo hazlo. Actúa con ganas y determinación, manteniendo esa visión de futuro, sabiendo dónde tienes que llegar, a dónde quieres llegar,
¿Qué es lo que te va a proporcionar? Integrando todos los recursos, ¿ah? Los recursos de ese futuro, los recursos de este presente, los recursos de tu misma historia, tus propios recursos personales. Disfrutando este proceso, disfrútalo, gózalo, pásalo bien, aprende, aprende lo que tengas que aprender, explora, conviértete en un explorador en este transitar, en este camino, experimenta, atrévete a experimentar, atrévete a que las cosas no te resulten, atrévete a investigar, ¿ah? Es como disfruta de cada paso, ¿ah? Disfruta de cada meta que vas a ir logrando en este trayecto. Y de esa manera vas a llegar a ese futuro que hace un rato construiste. Y esto tiene que ser, esto tiene que ver con moverse, ¿no es cierto?, desde la conexión. Y también tiene que ver con un tema que está bien en boga y es muy necesario hoy día, es cómo creamos nuestro futuro. ¿Cuál es el futuro que queremos crear? Para nuestra vida, para la vida de los que nos rodean, para la vida de mi familia, para la vida de mi equipo. ¿Cuál es la vida que quiero crear? Ok, y con estos pasos, sencillos pasos, ¿ah? Podemos hacer un aporte importante en nuestra vida y en la vida de otros. Entonces, tomo contacto conmigo mismo, ¿ah? Me vuelvo a conectar, entro en estado coach y aumento desde ahí mi vibración, mi energía. Soy consciente de la vibración de energía que tengo que tener. Estando en ese estado, genero el propósito. Sí, genero un propósito que me llame, que me entusiasme. Tercero, visualizo ese estado. Me lo imagino, ¿ah? Identifico cómo se arma, cómo se forma, cómo voy a estar ahí, qué va a estar ocurriendo a mi alrededor. Me paro desde ahí y miro al presente. Miro desde el futuro. Vuelvo al presente y miro el presente actual con estos nuevos recursos, ¿ah? Con estos nuevos recursos que he incorporado. Identifico qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los pasos concretos que tengo que dar, cuáles son los recursos, qué es lo que tengo que aprender, qué es lo que tengo que dejar, qué es lo que tengo que incorporar. Y por último, actúo con ganas y con determinación, en una alta vibración, agradeciendo por lo que recibo, por lo que doy y por lo que aprendo. Muy bien, muchas gracias, espero que estos tips les sean de utilidad para movernos de estos estados de estancamiento, para poder generar una vida mejor para cada uno de nosotros, que sin lugar a dudas lo merecemos, ¿ah? Bueno, y te deseo mucho éxito en lo que vayas a emprender. Un abrazo. Muchas gracias.